ustedes y creo que es un tema muy interesante para todos, porque estaba recordando, bueno, primeramente me conmovió mucho escucharles realmente a cada uno de ustedes, o sea, tal vez otros no lo expresaron, pero realmente todos estaba pensando, Dios, ¿qué te estamos diciendo con todo esto al estar reunidos aquí? Y podemos decir diferentes cosas, ¿verdad? Pero creo que podemos coincidir por lo menos en que te necesitamos, Dios, te necesito, Dios. Yo recuerdo que hace 30 años el Señor tuvo a bien rescatarme y puso en mi camino a Fabián Meraz y me salvó, me rescató, porque andaba yo pues perdido en mis delitos y pecados. Y yo nunca pensé que el Señor me iba a sacar de la Ciudad de México, de donde soy originario, menos llevarme por un lado y por otro, pero bueno, Dios tiene sus planes. Yo no sé si alguno de ustedes, Dios haga lo mismo. Y a lo mejor pueden pensar, no, yo ya estoy grande. Pues bueno, hace poco una iglesia allá en Guadalajara tiene una hermana, se llama Chayito, ¿verdad, Bethany? Chayito tiene 84 años y así anda en las montañas de Chihuahua sirviendo al Señor. Así es que no podemos decir, no, pues yo ya no le puedo servir al Señor, porque Chayito es un referente muy grande para cada uno de nosotros. Con nuestras dolencias, con las situaciones, sabemos que nuestro cuerpo va decayendo, pero nuestro espíritu va creciendo, que eso sea lo que nos anime, ¿verdad? Te necesitamos, Dios, y que Él sea quien nos anime, ¿verdad? Y parte de eso que bien Dios tuvo a bien salvarme. Recuerdo que yo llegaba allí a la casa de Fabián Meraz, él vive allí por Tlatelolco, y tenía en toda la pared, no sé si él la pintó o no, pero recuerdo bien que tenía ahí en la pared escrito: el que guarda su boca y su lengua, su alma libra de angustias. Tenía ahí Proverbio 21-23, y así grande en toda la pared decía: el que guarda su boca y su lengua, su alma libra de angustias. Y este fue el versículo que vino a mi mente cuando hablaba yo con el pastor Gerardo y que me invitó a venir aquí, decir, estamos buscando temas prácticos y temas que podemos hablar. Entonces uno de ellos es la lengua, ¿verdad? Y bueno, los de ustedes que tienen ya más tiempo, tal vez cuando piensan en la lengua, ¿en qué capítulo de la Biblia piensan? En Santiago capítulo 3, ¿verdad? Porque allí habla Santiago de la lengua. Pero yo dije, bueno, quiero ver un poquito más. O sea, cuando me invitan a compartir, para mí es un reto y un gozo poder meterme a la palabra de Dios, porque lo mismo que les decía, ¿verdad? Dios, te necesito. ¿Qué quieres hablar a mi vida? Porque esto no es solamente para ustedes, esto es para mí también. Te necesito, Dios. Y me acordé de eso: el que guarda su boca y su lengua, su alma libra de angustias. Y pensando en esto, bueno, ahí está en Proverbio 21-23, creo que le iban a poner por aquí. Sí, ahí está. El que guarda su boca y su lengua, su alma libra de angustias. Esto es un proverbio que vamos a estar viendo, pero sobre todo en varias partes de la escritura, porque cuando Dios pone en mi mente esto o me recuerda esto, pienso en tres cosas prácticas, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice esto? O sea, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y cuándo lo digo? Es decir, mi forma de hablar, ¿cómo es? Pero para ver mi forma de hablar, tengo que tener un modelo, tengo que tener un ejemplo. Y ese modelo, ese ejemplo es Jesús. Jesús, siendo Dios mismo, vino a esta tierra, vivió en este mundo pecador, en este mundo caído, y nos enseñó cómo se puede hablar de una manera que agrada a Dios en medio de todas las presiones, en medio de todas las circunstancias adversas. Jesús estuvo aquí y Él habló a la gente, como vamos a estar viendo. Vamos a ver algunas cosas que dicen ahí. Pero antes de empezar eso, ustedes ayúdenme un poquito. Hay dichos, yo estuve viendo algunos dichos, investigando algunos dichos acerca de la lengua, pero díganme ustedes algunos dichos que tenemos acerca de la lengua. Nada más no se amontonen de uno en uno, pueden decirlo. ¿Mande? No tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Cuando una persona habla directo, decimos, no tiene pelos en la lengua, y habla así, ¿verdad? De lengua me como un taco, ¿sí? Te mordiste la lengua, ¿verdad? Cuando dicen algo así como que, te mordiste la lengua, no te consideraste a ti mismo, ¿verdad? O de lengua me como un taco, cuando les digo, no, y hubieran visto cómo lo tiré y le pegué. De lengua me como un taco. Cuando conoces a la persona que sabes que no es cierto, decimos eso, ¿verdad?
Bien, ¿hay algunos otros? ¿Sí? El pez por su boca muere, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo mismo, lo que yo mismo dije, eso mismo me afecta, ¿verdad? Muy bien. Y yo tengo aquí otros, ¿no? Por ejemplo, dice, la lengua no tiene huesos, pero es tan fuerte que puede romper un corazón. Sí, ¿verdad? No tiene, o sí tenemos hueso en la lengua, no, ¿verdad? O con la lengua se tropieza más seguido que con los pies. Son dichos que tenemos, ¿verdad? El problema de las mentes cortas, perdón, el problema de las mentes cortas es que suelen tener la lengua muy larga, ¿verdad? Tengo uno más aquí, dice, la lengua es el arma más letal y venenosa tan solo porque deja cicatrices en el corazón, ¿verdad? Son algunos de los dichos que tenemos. No sé si aquí en Pachuca hay alguno que prevalezca o no, no lo sé. ¿Se me cortó la lengua? ¿Otra vez, perdón? Ah, se le soltó la lengua. O sea, realmente son dichos que utilizamos con cierta frecuencia y necesitamos que nos los expliquen. No, ¿verdad? O sea, entendemos que la lengua es algo muy, muy interesante, como Santiago dice, ¿verdad? Gracias. La lengua es algo muy interesante, un miembro muy importante en nuestra boca, en nuestro cuerpo. Gracias. Como dice el proverbio, ¿verdad? El que guarda su boca y su lengua. Y esto para mí fue muy revelador, primeramente porque yo estaba recién convertido. Fue cuando, no recuerdo, a Mar le gustan muy mucho los días, los meses y eso, pero no me acuerdo, Mark. Yo nomás recuerdo que fue en abril cuando Dios me salvó. Y fue muy revelador para mí porque vengo de un trasfondo donde hablar groserías era muy común. Era el pan de cada día, era como decir buenos días, buenas tardes. Entonces, para mí en ese momento era, por eso cuando lo vi ahí en esa pared así dije, ese mensaje es para mí. El que guarda su boca y su lengua, su alma libra de angustias. Porque, por ejemplo, yo no necesitaba pensar si yo me pegaba, salen las groserías, ¿verdad? O sea, ni siquiera lo piensa uno. Esto es algo muy normal porque yo había crecido así. Aún yo les cuento a algunos, ¿verdad? A mi esposa y a otros les digo que yo era pequeño y mis hermanos, pues uno cuando empieza a hablar, como dice, cosas que suenan a otras palabras, ¿verdad? A groserías. Y mis hermanos, tengo 12 hermanos, soy el penúltimo. Entonces mis hermanos mayores me decían, te doy una moneda y di así. Pues uno niño, pues dice las cosas, ¿verdad? Y a ellos les daba risa porque es algo chistoso, es una grosería. Entonces, ¿cómo crecí yo? Para mí esa forma de hablar era normal. Voy al trabajo y ¿cómo hablan? De la misma manera. Entonces, para mí todo eso era normal. La lengua. Y por eso cuando yo veo eso ahí, el que guarda su boca y su lengua, o sea, como si me lo dijeran a mí, guarda tu boca, guarda tu lengua, para que entonces no estés angustiado, ¿verdad? Su alma libra de angustias. Esto yo tenía en mente cuando Gerardo me invita a compartir acerca de la lengua. Y bueno, al pensar en Jesús, vienen varios pensamientos a mi mente. Uno de ellos es allí en Mateo 5:12, si tienen sus Biblias o no sé si sus teléfonos, como acostumbren hacerlo, pero ahí en Mateo 5:37, definitivamente sabemos que qué es lo que hablaba Jesús, pues la palabra de Dios, ¿verdad? Él dijo que no vino o no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba lo que su padre le decía y él hacía la voluntad de su padre. Él estaba siempre sujeto y su hablar, que es de lo que estamos hablando aquí, era exactamente lo que salía. Él no inventaba algo, él no decía algo más de lo que ya estaba escrito. Entonces, ahí en Mateo 5:37 dice, sea pues vuestra palabra sí, sí o no, no, pues lo que se añade de más procede del
maligno. Y esta parte de la escritura aquí en Mateo, y vamos a estar viendo otras referencias mientras esté hablando acerca de la lengua y acerca de qué dice, cómo lo dice y cuándo lo dice, tomando como referencia a nuestro modelo perfecto, a Jesús, que vivió en esta tierra, como les digo, y que sí habló, él sabía hablar, él sabía cómo hablar y sabía cuándo hablar. Entonces, para ti, para mí debe de ser un modelo esto. Pero aquí nos está diciendo él mismo dentro del Sermón del Monte que tu sí sea sí y tu no sea no. Porque precisamente ahí están los dichos, ¿verdad? De hace rato, de lengua me como un taco, ¿verdad? Porque sí voy a ir a tu casa, Mark, y Mark me está esperando y yo llego, no llego, ¿verdad? Entonces, cuando le vuelvo a decir, Mark, sí voy a ayudarte, Mark, y Mark me dice, de lengua me como un taco, ¿verdad? Porque sabe que mi hablar no está de acuerdo con mis acciones, que finalmente es a lo que vamos, ¿no? Mi forma de hablar refleja realmente quién soy yo. Y realmente necesito a Dios porque aunque ya tengo años en conocerlo, no quiere decir que ya estoy curado, que ya hablo perfecto. Necesito de Dios para seguir hablando. Entonces esto es parte de lo que Él hace. Y un poquito más adelante, bueno, yo puse aquí una forma a manera de que me ayude a mí. Entrenemos a nuestra lengua que pronuncie las grandes verdades de salvación y santificación de nuestro Dios. Tenemos que entrenar nuestra lengua. Esto es un ejercicio constante que tenemos que estar haciendo. No es algo que ya terminé. Y con los testimonios aquí lo escuchaba, ¿verdad? Mi hermano que estaba pasando el micrófono decía, estoy compartiendo con mi compañero en el trabajo. Y qué bueno, cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, porque cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad con el vecino, con tu gente en el trabajo, con tu familia, con la gente en la calle, las oportunidades que Dios te ponga. Yo mismo también estoy ahí viviendo en Guadalajara, ahora como decía Mar, ya por 5 años, y Dios me ha dado la oportunidad de estar enseñando inglés en una escuela particular, pero no es una escuela creyente y con ellos necesito estar compartiendo el evangelio. Si bien no lo puedo hacer abiertamente, pero sí voy mandando chispitas de luz para que ellos puedan saber quién es este Dios que les puede salvar, quién es Cristo Jesús. Sabemos que por nuestra tradición, de labios para afuera, lo decimos, ¿verdad? Todos, creo que la mayoría venimos de una tradición católica en la que se nos enseñó algo y que de labios para afuera lo decíamos, pero realmente era real en nuestra vida. Y ahora que lo has experimentado, ¿cómo es el cambio? ¿Verdad? Y esto no es otra cosa sino por la obra de Dios en mi vida. Si no, por mí mismo estaría igual de perdido que hace 30 años cuando Él me rescató. Entonces, a la lengua tenemos que estarla entrenando. Pero bueno, ¿qué decía Jesús? ¿Qué decía Jesús? Pues básicamente Él decía la palabra de Dios. Allí en Mateo 5, del 1 al 12, no vamos a leerlos todos, pero ustedes saben que, por ejemplo, pensamos en Jesús porque Él hablaba la palabra de Dios, pero también, o sea, pensamos en Jesús como Dios Hijo, y lo es, como Dios mismo, pero también Él era Dios hombre, era 100% hombre también, o sea, vivió en un contexto, vivió y pisó una tierra así como nosotros, vivió con gente también así como nosotros, anduvo entre ellos, creció entre ellos, dice que Él crecía en estatura y en sabiduría, o sea, Él también tuvo que aprender igual que tú y que yo a hablar. Tuvo que aprender, y no solo el hecho de hablar, de decir, ¿verdad? Como de bebé, papá, papá, mamá, y está repitiendo, pero como tú y como yo tuvo que estar aprendiendo a hablar qué decir. Creció en un contexto judío, pero obviamente tuvo que estar entrenando su lengua también. Y aquí en esta parte de Mateo 5, que es parte del Sermón del Monte, él también tuvo que aprender a saber cómo expresarse con ellos, y cuando los lleva ahí, dice, bienaventurados, y esa es una frase que repite mucho en esos primeros versículos, ¿verdad? Bienaventurados, dice, los afligidos porque, y luego dice en el 5, bienaventurados los apacibles, y sigue. Y luego en el 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y él empieza
con este sermón y está poniendo una forma de hablar de que se les quede en la mente, porque estaba repitiéndoles: bienaventurados estos, bienaventurados aquellos. Y obviamente traten de pensar en ese momento, Jesús estaba en el monte, porque no tenía estas facilidades que tenemos aquí, ¿verdad? Que hasta nos están viendo en Cozumel, entendí, y otras partes, ¿verdad? Y bueno, reciban un saludo también que estén escuchando la palabra de Dios. No tenían estas facilidades. Jesús, en su contexto, los subió a la montaña y empieza a hablar con ellos para proyectar su voz y para decirles también y dejar un mensaje en la mente de: estos bienaventurados son cuando por su causa los vituperen y los persigan, etcétera. O sea, Jesús con sus palabras tocaba los corazones de las personas. Entonces, ¿qué es lo que decía Jesús? Bueno, decía la palabra de Dios, pero lo decía de una manera que tocaba los corazones, tocaba las vidas de las personas. Trata de pensar en la persona que compartió contigo la palabra de Dios. ¿Cómo fue que lo usó Dios a esa persona para alcanzarte? Porque cada uno de nosotros aquí somos diferentes. Unos somos tranquilos y Dios utiliza personas así como eres tú para alcanzarte. Pero si tú eres más de movimiento y de todo, seguramente Dios también ponía personas en tu camino así para alcanzarte. Para que al abrir ellos la palabra de Dios o decirla de memoria y decir: mira, la palabra de Dios dice, y cualquier parte de la escritura que te citaran, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaban poniendo la palabra delante de ti para alcanzarte. ¿Y qué es lo que estaba haciendo esa persona? Sencillamente hablando la palabra de Dios. ¿Qué decía Jesús? Hablaba la palabra de Dios sencillamente. En otra parte, más adelante, Jesús también sigue diciendo y dice: ¿habéis oído que se dijo? Porque su contexto es que los judíos por la ley estaban viviendo de una manera, pero el tic que les hizo a la gente es: pero yo les digo esto. ¿Habéis oído que se dijo esto? ¿Verdad? Aborrecerás a tus enemigos, mas yo les digo: amen a sus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Poniendo la palabra de Dios, pero también poniendo un contraste. A ver, espérame. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención al estar viendo esto es que Jesús les hablaba como quien tiene autoridad. Cuando tú hablas la palabra de Dios en una manera como a Dios le agrada, tú estás hablando con autoridad. ¿Esa autoridad está en ti? No, pero Dios te la da cuando tú aprendes a utilizar la palabra de Dios. Tú estás hablando la palabra de Dios. Cuando mi hermano ahí le hacen preguntas y le dice: oye, pero ¿quién es ese ángel? Ah, pues es que ese ángel es una cristofanía. ¿Y qué es una cristofanía? Bueno, es una representación de Jesús, pero él no había nacido. No sé si te sigan diciendo así, ¿verdad? Pero las personas van preguntando y es bueno, porque entonces te dan a ti la oportunidad de decir: esto es lo que dice la palabra de Dios. Jesús hablaba con autoridad. ¿Qué es lo que decía él? Eso, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que haces tú cuando estás exponiendo la palabra de Dios? Hablando con autoridad. Porque no estoy hablando de mí, de qué tan bueno soy, de qué tan grande es mi iglesia o qué tan bonito alaban a Dios, no. Estamos hablando de la obra de Jesús, su persona y su obra, y esa cómo me afecta a mí. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, la lengua es un instrumento muy interesante para hacer esto. Habéis oído que fue dicho: no matarás, dice ahí en Mateo 5:21, y Jesús dice: pero yo les digo. Él está poniendo un contraste. En Mateo 5:27 dice: habéis oído que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo les digo. ¿Qué es lo que estaba? Jesús estaba inventando cosas. Jesús estaba citando lo que estaba ya escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios le dijo a Moisés y que Moisés registró en la ley y que es parte de la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba hablando. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Hablando la palabra de Dios. Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo. Dice en Mateo 5:43, pero yo les digo. Entonces, en la manera de hablar de Jesús,
Él estaba haciendo pensar a la gente, sacándolos de su forma normal de pensar. Por eso decían ellos, este habla como quien tiene autoridad. No habla igual que los fariseos y que los maestros de la ley. Entonces, si Jesús habla la palabra de Dios, ¿qué digo yo? O sea, ¿qué dices tú? ¿Y qué digo yo? ¿Cómo utilizo mi lengua, mi hablar? Porque yo puedo decir mi hablar como él mismo Jesús dice antes en Mateo 5:37, si lo buscan por favor. eh, ya lo leímos perdón, un poquito antes, dice, pero yo les digo, si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien, bueno, aquí la palabra es fuerte, ¿verdad? Y dice en esta traducción, si llamas a alguien idiota, que es una palabra, creo que es fuerte en nuestro idioma, ¿cierto? Es como que cuando quieres ofender a alguien de una manera fuerte. Si llamas a alguien de esta manera, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Es parte de lo que Jesús también les decía. Entonces, porque a veces tomamos a la ligera nuestro hablar, nuestra forma de decir las cosas, los tomamos a la ligera. Pero el mismo Santiago, ¿verdad? Que hace rato mencionábamos, decía que con mi lengua puedo hablar bendición o puedo hablar maldición. De mi lengua puede salir, dice Santiago, puede salir agua dulce o puede salir agua amarga. ¿Cómo es mi forma de hablar? Bueno, Jesús nos está diciendo que él hablaba la palabra de Dios. ¿Qué digo yo? Si me ayudan a buscar Colosenses 3:16 para ver qué es lo que debo de hacer yo, aunque lo sabemos, creo que vale la pena recordarlo. En Colosenses 3:16, el apóstol San Pablo está hablándole ahí a los de Colosas. Ustedes saben que él estaba compartiendo la palabra de Dios, fundando iglesias, eso fue lo que Dios puso en él. Y allí en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, si Cristo hablaba la palabra de Dios, nosotros debemos de hablar la palabra de Dios. Y dice aquí Pablo también, lo vuelve a decir, que la palabra de Cristo abunde ricamente. ¿Y cómo abunda ricamente la palabra de Dios en ti y en mí? ¿Cuántas veces abrimos la Biblia al día? Y cuando les pregunto esto, lo estoy preguntando para mí también, porque me he estado dando cuenta de que menos y menos abrimos la Biblia. ¿Es cierto? Y más ahora porque tenemos ya cosas con las que podemos verlo y a veces ya la escuchamos. Y la verdad es que a veces menos y menos pasamos tiempo en la palabra de Dios. Y Pablo nos está diciendo aquí que la palabra de Cristo abunde. Y los que venimos más de la vieja escuela, antes nos hacían más memorizar, ¿recuerdan los versículos? Y nos decían, a ver, y bueno, por eso nos repetimos muchas veces Juan 3:16, que creo que es un versículo que la mayoría no sabemos, ¿verdad? Y estábamos ahí porque de tal manera amó Dios al mundo, y más cuando recién venimos a Cristo, que no lo sabíamos, estábamos ahí memorizando. ¿De qué sirve memorizar las escrituras? Para compartir, ¿verdad? Y para alimento para tu propia alma, para en principio. Y dice aquí, Pablo les está diciendo a los de Colosas que la palabra de Dios abunde ricamente en sus corazones. Porque si la palabra de Cristo abunda en mi corazón, entonces, ¿qué es lo que voy a hablar? Eso es, pues, la palabra de Dios es lo que va a empezar a salir, ¿verdad? Aunque, porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca, ¿verdad? Es parte de lo que decimos. Pero si no abunda la palabra de Cristo en mi vida, entonces, ¿qué voy a hablar? ¿Ya te diste cuenta que la vecina? ¿Ya te diste cuenta que el vecino? Ah, ese, mira, ya te diste cuenta cómo es bien creído. O sea, ¿qué es lo que va a empezar a ver en mi vida? Si no abunda la palabra de Cristo, algo más lo va a llenar. No sé si sea chisme, no sé si sea
orgullo, no sé si sea cualquier cosa, pero va a estar eso. Entonces, en lugar de estar hablando estas cosas, la palabra de Dios, vamos a estar hablando cualquier otra palabra. Jesús empezó a hablar desde el principio y me encanta por eso, ya les decía yo de Lucas 2, al final, pero es el 42, dice que él crecía en estatura y él crecía en sabiduría. ¿Cómo creció en sabiduría? O por ósmosis vino la palabra de Dios a Jesús. O podemos decir, es que él era Dios, él ya lo sabía todo. Sí, sí lo sabía todo, pero no obstante que lo sabía todo, él decidió entrar a las reglas de este mundo que él creó y él decidió crecer en un contexto judío donde los ponían a memorizar las escrituras, donde los ponían a estudiar y donde él tuvo, como cualquier niño judío, tal vez sí que correr, que caerse, etcétera, pero tuvo que crecer en ese contexto. Pero en cuanto a la palabra de Dios, él tuvo que aprender a saber qué hablar. Por eso es que cuando está ahí en el templo y está haciendo preguntas, los maestros de la ley están sorprendidos. O sea, ¿por qué este niño de 12 años me está haciendo estas preguntas? Porque la palabra de Dios abundaba en su vida. Entonces, si nos damos cuenta, no tiene que ver con la edad, ¿verdad? Si estoy muy grande, si estoy muy chico, sino que la palabra de Dios, aquí veo algunos jovencitos, puede empezar a abundar en su vida. Y les animo a que no se dejen dominar por esto. Y no solo los niños, ¿verdad? Nosotros como adultos también. Porque es más fácil estar viendo esas cosas que realmente meditemos o que la palabra de Dios esté abundando en nosotros. Dios nos ha dado el privilegio de que seamos mensajeros, portadores de su palabra, pero esa palabra tiene que abundar en mí entonces para que yo pueda hablarla. ¿Qué es lo que hablaba Jesús? La palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo él? Pues estando constantemente en comunión con su Padre, estando meditando en la palabra de Dios y compartiéndola con los demás. Ese es el qué. Pero también, ¿cómo lo decía Jesús? La manera, ¿cómo lo decía Jesús? Si ustedes van ahí en Marcos 1:22, pueden verlo. Aunque ya se los comenté, pero bueno, vamos a verlo ahí en Marcos 1:22. En el Evangelio según San Marcos capítulo 1. Y escogí algunos versículos de aquí, sobre todo, porque el Evangelio de Marcos, los que lo hemos estudiado, sabemos que es acción, es acción. De hecho, en el Evangelio de Marcos no dice cómo fue que creció Jesús, etcétera. En Lucas y en Mateo sí nos dicen más detalles de su genealogía y de cómo él creció. Pero Marcos dice el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y pum, ya está Jesús de 30 y tantos años. Entonces dices, ¿y qué pasó en la niñez de Jesús? No nos dice muchos detalles porque el enfoque de Marcos es acción, es ver la obra de Jesús. Entonces Marcos 1:22 dice así. Bueno, voy a leer el 21 y 22, dice, y entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, que era el día de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, dice, y se admiraban de su enseñanza. Acuérdense que en él abundaba la palabra de Dios, que eso es lo que decía. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él les enseñaba como quien tiene autoridad. La gente se daba cuenta de que había un cambio en la forma de enseñar de Jesús a la forma de enseñar de los fariseos y de los maestros de la ley. Y bueno, creo que también parte de lo que le daba la autoridad a Jesús es que Jesús lo que decía, lo hacía, ¿verdad? A Jesús no le podían decir, si es que había en ese momento, que seguramente había algo equivalente, ¿verdad? En el hebreo, de lengua me como un taco. A Jesús no le podían decir eso, porque él, si decía algo, él lo hacía. Entonces la vida misma de Jesús le daba autoridad para ello. Eso es parte, y yo creo que la gente se empezó a dar cuenta de eso, de que él hablaba como autoridad, no solo por las mismas palabras,
Porque, por ejemplo, creo que la mayoría de aquí no me conocen. Y yo podría hablar muchas cosas, ¿verdad? Y que soy Superman y que hago muchas cosas. Pero sí hay gente aquí que me conocen y van a decir, creo que estás exagerando un poquito. Pero no se trata de eso. La gente en el contexto de Jesús lo conocía. Tan lo conocía que decían que él era el hijo de José y María. Y sabían en qué trabajaba su papá, ¿verdad? Este es el hijo del carpintero. Vivía en una sociedad oral. Y entonces creo que seguimos siendo igual, aunque tenemos ahora otros medios electrónicos para enterarnos de noticias al otro lado del mundo en segundos, ¿verdad? Cosa que algunos de nosotros no crecimos así, ¿verdad? Pero creo que la autoridad de Jesús venía no solo del hablar, de cómo enseñaba, pero que era respaldada por sus hechos, por lo que él hacía. Esto es parte de ello. Entonces, ¿cómo lo decía Jesús? Con autoridad. Él no tenía pecado, aunque estaba en forma humana, él sí obedecía a su Padre. Y él caminó en este mundo en obediencia y él fue instruido en la palabra de Dios, fue que creció así. Y obviamente nosotros con la ayuda del Espíritu Santo podemos hablar también con esa autoridad en ese sentido y crecer. Y bueno, cuando estaba pensando en esto, viene a mi mente lo que Pablo también dice en segunda de Timoteo 3, 16, 17, que es un versículo también muy conocido, ¿verdad? De que si quieren pueden buscarlo ahí, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Para ver qué es lo que nos dice Pablo ahí en cuanto a la escritura. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el propósito de eso, dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente apto o entrenado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo lo decía Jesús? Bueno, estas palabras de él eran inspiradas y eran inspiradas para enseñar, es parte de lo que hacía Jesús, para redarguir, o sea, cuando había que corregir o enseñar algo que tal vez estaban chocándose, corregir para volver al camino y para instruir en el camino de Dios. Es parte de lo que él hacía. Él decía así las cosas y en justicia dice para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para buena obra. Entonces, si Jesús creció en este contexto, siendo él Dios mismo, ¿qué necesito hacer yo? ¿Cómo decir las cosas? Ahorita vamos a ver un poquito más, pero necesito estar ceñido, necesito estar en la palabra de Dios y necesito entender la palabra de Dios. Y un error que he notado en muchos cristianos es que a veces nos equivocamos en el dice y no entendemos bien las escrituras y a veces las decimos así como va. Tenemos que entender el contexto, quién lo dijo, cómo lo dijo, etcétera, para poder entender eso y poder entonces sí enseñarlo. Porque si no es donde a veces hay abusos en la palabra de Dios. Es donde a veces corremos el riesgo de malinterpretar lo que dice. Porque yo creo que la Biblia dice eso, ¿verdad? Entonces, hermano, pues todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aleluya, amén. Y pensamos que Dios nos va a dar todas las cosas, porque entonces todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Y espérame, no sea, la Biblia no dice eso. Entonces, porque si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo voy a volar y voy a hacer muchas cosas. Y no, o sea, hay que entender las escrituras en su contexto, en su manera y cómo fue que lo dijeron, en este caso el apóstol Pablo, para no caer en abusos, para no que nuestra lengua esté hablando de más. Y por eso hay ministros, líderes o pastores que a veces abusan de la escritura para poder manipular a la gente o para poder aprovecharse de ellos, ¿verdad? Sacar bienes materiales, ¿verdad? Porque el Señor me dijo que ustedes, espérame, o sea, la palabra de Dios no es para eso, no es para lucrar, no es para sacar, al contrario,
La palabra de Dios es para compartirse, y el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, a los corintios les decía: yo no me voy a aprovechar de los derechos que tengo de que ustedes puedan ayudarme y participar en la obra de Dios, porque en ese tiempo había otros predicadores que no predicaban acerca de la palabra de Dios, probablemente mezclaban verdad con mentira, pero el punto de ellos era sacar ventaja de eso. Y la palabra de Dios no es para eso, y por eso Pablo, entendiendo eso, dijo: yo no les voy a cobrar de eso nada, porque el evangelio no es para cobrarse. Entonces tenemos que entender esto, como lo decía Jesús. Dice aquí, yo escribí dos cosas: que en ocasiones habrá personas que necesitan que Dios, o bueno, que se les hable con amor. Y pensaba yo en un ejemplo, como Jesús le habló a la mujer con hemorragia, que tenía 12 años con hemorragia. Si van ahí a Lucas 8:3 para ver esta parte, nos damos cuenta, estamos hablando de cómo hablaba Jesús. En este caso hubo una mujer, recordando un poquito la historia, en Lucas capítulo 8, había una mujer que tenía 12 años enferma. Yo no me puedo imaginar eso, gracias a Dios no he padecido algo así. Los de ustedes que sí han tenido así, son cosas que ustedes pueden entenderlo mejor que yo. Esta mujer estaba enferma de 12 años, había gastado todo su dinero que tenía yendo de un médico a otro. No sé si había ido con gente que manejaba hierbas o especias en ese tiempo, porque el punto era: quiero ser sanada. Como cuando nosotros estamos enfermos, pues vamos al médico o vamos para buscar ser sanos. Esta mujer estaba enferma, y allí en Lucas capítulo 8, versículo 3, dice que, a ver, perdón, yo me perdí. En esta mujer, Lucas 8:3, dice aquí: Juana, la mujer de Cusa, era administrador de oro de Susana, y creo que me equivoqué de cita, ¿verdad? Pero bueno, es la historia, si me ayudan alguien de ustedes por ahí, es la mujer de la historia de la mujer que estaba con hemorragia, 12 años enferma, y Jesús dice: ha salido poder. Dice: alguien me tocó. Para empezar, les dice: alguien me tocó. Y les dice a sus discípulos: alguien me tocó. Y ellos dicen: o sea, ¿cómo dices que alguien te tocó si andas en una multitud? Gracias. ¿Es Lucas 9:45? Gracias. Vamos ahí, por favor. Gracias. Yo me equivoqué aquí, la puse mal. ¿Es Lucas 9:45 me dijiste? 8:45, sí, yo lo puse entonces aquí mal, perdón. En Lucas 8:45, gracias, está esta historia entrelazada con la hija de Jairo, pero en el 8:45 dice: Jesús les dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Porque es lo que les decía a sus discípulos. Dice: y como todos lo negaban, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, las multitudes te están apretando y estrujando, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Y más adelante habla con la mujer, y la mujer dice que fue ella. Y entonces, ¿cómo le dice Jesús a él esas palabras? Dice en el 48 que él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. ¿Cómo le habló Jesús a esta mujer? Con cariño, con amor. Para los que han estado enfermos de ustedes, ¿cómo suenan las palabras? Por ejemplo, ustedes les daban hace rato testimonio aquí, cuando les dicen: ya no tienes cáncer. Es algo que yo no puedo entender. Me da gusto, pero no puedo entender porque nunca he tenido esto. Digo, gracias a Dios. Pero los de ustedes que sí, cuando tienen una enfermedad y les dicen: ya no está, ¿cómo reciben ustedes esas palabras? Son palabras de bálsamo, de que les quitan un gran peso de encima. Me es difícil poder expresarlo, y tal vez ustedes lo podrían expresar mejor porque lo han pasado. Pero esta mujer lo había pasado, y Jesús le dice: hija, vete y adelante, ya no tienes nada de eso. Entonces Jesús le habló con amor a esta mujer, le quitó esta enfermedad que tenía, y ya. En Juan
8, 7 hay otra historia más. En Juan capítulo 8 hay una historia también conocida. Si van ahí al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 es de una mujer. Obviamente ahí están tentando a Jesús y le llevan a una mujer encontrada en adulterio. Lo interesante es que no le llevan al hombre, ¿verdad? Por eso Jesús se dio cuenta de que nada más le estaban tendiendo una trampa, porque no estaban actuando conforme a la ley, porque la ley decía, traigan a la mujer y traigan al hombre, y ellos nada más le traían a la mujer. Entonces ahí en el capítulo 8 de Juan, dice que le llevan a esta mujer, le están tentando. Dicen en el 5, estas personas le dijeron a Jesús, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a estas mujeres. ¿Tú pues qué dices? Dice que esto decían tentándole, dice en el 6, para tener de qué acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. O sea, Jesús les estaba hablando a ellos que dice, insistían. Ustedes han estado con una persona que insiste. ¿Y cómo es esa persona? ¿Cómo se sienten cuando esa persona está pidiéndoles algo? Molesta, ¿verdad? O cuando un niño es pequeño y está ahí, mamá, quiero dulce, ¿cómo se sienten? Es molesto, ¿verdad? Y ya, párate ya, cálmate, o sea, llegan a desesperarlo a uno. Estas personas estaban ahí con Jesús insistiéndole y diciendo, esta mujer está aquí. Yo no sé si levantaban la voz o si aún le estaban gritando de, ¿qué no escuchas, Jesús? Esta mujer, mira, te la trajimos porque fue hallada. Pero dice que Jesús no les hizo caso y siguió ahí escribiendo, ¿verdad? Dice en el 7, y como insistieran en preguntarle, entonces se enderezó, se puso de pie y les dijo, ¿verdad? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra para ella. O sea, estos le estaban molestando y Jesús no quería contestarles. Y entonces, como insisten, entonces Jesús no les dijo, ya me cansaron, váyanse de aquí. No, les dice, bueno, ok. Entonces, cualquiera de ustedes, si no tiene pecado, adelante, apedrénla. Y ustedes saben el fin de la historia. Que esa mujer, todos fueron acusados por sus conciencias, dice más adelante. Y yo creo que los que estaban listos con las piedras, las fueron dejado porque sus conciencias les acusaba y las fueron tirando. Entonces, más adelante, ¿cómo termina y cómo le habla? ¿Cómo le habla Jesús a esta mujer? Les dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y pues no, ya se fueron. Le dice Jesús, pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cómo le habló Jesús a esta mujer? Con misericordia, con bondad. Y a lo mejor no alcanzamos a entender la dimensión de las cosas, pero yo no sé si alguno de ustedes ha estado en un pleito así, donde están los ánimos candentes, o piensen, traten de ponerse, la gente ya estaba ahí y algunos con las rocas en la mano ya listos para aventársela. Y la mujer, pues, ¿cómo estaría? Temerosa, aparte de avergonzada de que la hallaron en adulterio. O sea, estaba avergonzada, me van a matar, y todos insistiéndole a Jesús y todos señalándola. Y ya cuando Jesús se pone en pie y les dice, si están libres, adelante, apedrénla. Pero Jesús le dice a ella, bueno, yo no te condeno tampoco. Entonces, para esa mujer, ¿por qué era culpable esa mujer? Sí, era culpable. Pero sin embargo Jesús le dijo, no te condeno. ¿Cómo se lo dijo? Con misericordia, con amor. Entonces, ¿cómo debemos de hablar nosotros? Porque también nosotros nos enojamos, o ustedes no se enojan. Nos enojamos y a veces, si dejamos que la ira se suba a la cabeza, algunos dicen que nos cega, no nos deja ver y podemos hacer cosas de las que luego nos arrepentimos.
Y si somos honestos, ¿cuántas veces hemos maltratado a nuestros seres queridos? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que no están bien? Hablando de la lengua, ¿verdad? De quítate. Y ya cuando nos damos cuenta, perdón, perdóname. Porque nos dejamos llevar muchas veces por la ira. Las palabras pueden lastimar a alguien, a veces mucho más que nuestras acciones. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos que reconocer eso, porque yo lo he hecho. He lastimado a mis seres queridos, no he querido, pero muchas veces por las circunstancias, por lo que sea, no es justificación, pero hemos ofendido. Entonces debemos de hablar como Jesús hablaba con esta mujer. Y puse otras aquí, pues no vamos a pasar por todo, pero por ejemplo, él hablaba con autoridad, Jesús hablaba con autoridad, Jesús hablaba con amor, y también en Efesios Pablo nos dice que hablemos la verdad en amor, también nos dice que hablemos con firmeza. Jesús les hablaba así también a la gente, o que hablara con valor. Aquí lo mismo lo vemos en este ejemplo. Él tuvo el valor de enfrentarse a esos, porque a lo mejor no solo el objetivo principal no era esta mujer, sino era él decirle: eres un maestro mentiroso y enseñas mal a la gente, etcétera. Pero sin embargo, los dejó sin palabras y sin piedras. Los dejó desarmados. Entonces hay que hablar a veces con valor. Me encanta mucho que Jesús también hace preguntas para explicar lo correcto. Por ejemplo, en Marcos, nada más vamos ahí y ya después seguimos adelante. Marcos capítulo 3, versículo 4 y 23. En el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 3, versículo 4. Como les digo, este evangelio es acción. Entonces aquí hay un hombre que tiene la mano seca. Y Jesús hace una pregunta allí. Un hombre que tiene una mano seca, lo están otra vez, igual que muchas veces, persiguiendo a Jesús para acusarlo. Y hay un hombre con una mano seca y era día de descanso y estaban esperando acusarlo. Y en el versículo 4 les dice Jesús: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Jesús, ¿cómo hablaba? A veces hacía preguntas para, mande, para hacerlos pensar, para hacerlos reflexionar. Aquí les pregunta: ¿es lícito? Ya sabía que ellos estaban yendo sobre él, sobre acerca del día de descanso. Y por eso él específicamente les hace esa pregunta y le dice: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? Se quedaron pensando, ¿verdad? Pues hacer bien, porque se supone que es el pueblo de Dios y Dios nos pide que hagamos el bien. Digo, nadie contestó aquí, pero Jesús les dijo: ¿es lícito hacer bien o hacer el mal en sábado? ¿Salvar una vida o matar? La ley dice: no matarás. Entonces Jesús hacía preguntas para hacerlos pensar, para hacerlos reflexionar. Y les decía, allí más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 23, hay una más, ¿verdad? Dice que Jesús los llamó junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque lo acusaban de que él por Satanás estaba haciendo milagros. Y él les dice: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Ah, caray, pues no, ¿verdad? Entonces Jesús utilizaba preguntas. ¿Cómo los decía? Usaba preguntas, o hablaba con firmeza, o hablaba con amor, o con misericordia y bondad, como esa mujer. ¿Y cómo debemos entonces nosotros hablar? Como él lo hacía. ¿Y es fácil hacerlo? No es fácil hacerlo, pero por eso es bueno entrenar nuestra lengua y que día a día vayamos aprendiendo a hacer preguntas, o a veces en otra ocasión tendremos que afirmar algo. Y al decir afirmar, no estoy diciendo que les aventemos la verdad, sino que digamos: Dios dice esto. Yo sé que es ofensivo para muchos, y más cuando se trata de compartir el evangelio, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le digan: eres pecadora, Moni? ¿Estoy diciendo mentira? No, porque la Biblia dice eso, que todos hemos pecado, pero obviamente ya cuando lo personaliza suena más fuerte, ¿cierto? Alex, eres pecador.
O sea, Dios tuvo que obrar y hacerme entender eso, porque si no, humanamente hablando, rechazas eso. Bueno, yo no soy tan malo, ¿verdad? Hay otros que roban y matan y violan y pues sí, y tendemos a compararnos. Pero Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo en cuanto a cuestiones de salvación y eso, todos están perdidos. O sea, no hay uno solo que se salve. Y más bien Él tiene que venir a hablar. Entonces, ¿cómo lo decía Jesús? Lo decía con amor, con firmeza, haciendo preguntas, etcétera, para hacer reflexionar. Y nosotros tenemos que aprender esto también para poder hablar, que nuestra lengua pueda ayudarles a la gente a reflexionar. Porque a veces cuando les dices directamente la palabra de Dios, no reaccionan. Pero Jesús, por ejemplo, aquí lo decía, una historia que a mí me encanta muchísimo está en Juan 4 con la mujer samaritana. Empezó y se acercó y hizo una pregunta muy natural, ¿verdad? Dame de beber. Y ahí empieza el diálogo. ¿Y hasta cuándo es que Jesús le dice que Él es el Cristo, el Hijo de Dios? Hasta el final. Y eso nos lleva exactamente al cuándo. Ya vimos que, ¿verdad? Que Jesús hablaba la palabra de Dios. Yo también tengo que ser lleno de la palabra de Dios y hablarla. ¿Cómo decirla? Bueno, ese ya es según el contexto, la persona, la situación donde estés en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, Dios te va a ir dando discernimiento para entrenar tu lengua y hablar directo, hacer una pregunta con misericordia, etcétera. Pero ¿cuándo lo dijo Jesús? Por ejemplo, como en esta historia de la mujer samaritana, bueno, lo dijo hasta el final. Y eso me encanta a mí, siempre me ha encantado mucho, porque a veces nosotros tendemos cuando compartimos el Evangelio a luego, ¿verdad? Decirles las verdades y decirle eres pecador y estás apartado y te vas a ir al infierno. O sea, sí queremos que la gente entienda esto. Para empezar, tenemos que saber que eso es la obra de Dios Espíritu Santo en la persona. Pero que mi responsabilidad es que con esta lengua puedo hablar la palabra de Dios, ponerla al alcance de ellos para que Dios Espíritu Santo utilice eso en la vida de ellos y empiece a reflexionar, como lo está haciendo ahí mi hermano con su amigo en el trabajo, ¿verdad? Yo creo que nos pasó igual, ¿verdad? Yo no recibí a Cristo luego. Me dijeron, oye, esto, mira la palabra de Dios y pues como decimos, ¿verdad? Me entró por aquí y me salió por acá y dije, es religioso, ¿verdad? Y ya. Pero después se quedó algo aquí que Dios empezó a utilizar y si tienes razón, sí será así. Y empecé a leer la Biblia como si fuera algo mágico, ¿verdad? Y pues dicen que aquí hay respuestas. Y fue cuando yo estaba leyendo Génesis, pues como cualquier libro. Y fue cuando Dios pone a Fabián y me dice, ¿tú lees la Biblia? Y le digo, sí. Pues obviamente yo leía la Biblia, pero él se dio cuenta que Jesús no estaba en mi vida. Y él no me preguntó, nada más agarró la Biblia y la abrió en capítulo Juan y me dice, tenle esto y después vemos. Y empecé a leerlo y dije, y empezó a hacer preguntas exactamente, porque me decía, ¿leíste lo que te dije? Sí. ¿Y qué te pareció? Pues sí, está bien. ¿Qué entendiste? Pues que Nicodemo tenía que nacer de nuevo, ¿no? O sea, nada más decía yo dos o tres cosas de ahí y él me empezaba a hacer preguntas y me decía, mira, fíjate aquí qué dice. Y lo leíamos y me decía, ¿tú qué piensas de eso? Y yo, pues, pues que sí, es necesario nacer de nuevo. O sea, no sabía yo muchas cosas que decir, pues me estaban compartiendo, yo no sabía. Y de esa manera fue como Dios fue obrando, utilizando su palabra, obviamente a él que me hacía preguntas para que la palabra de Dios lo hacía más adecuado a mi necesidad en ese momento. Y así fue como un tiempo después pude poner mi fe en Jesús, pero porque el Espíritu Santo ya había estado utilizando su palabra. Pero esta palabra de Dios primero abundó en Fabián, que me la compartió y me fue guiando y me fue haciendo preguntas hasta que Dios hizo su obra y le dije, Dios, no sé qué hacer. No sé qué hacer, Dios, porque como les dije, tengo dos hermanos, tenía una idea de uno, una de otra, y para mí fue bien revelante cuando escuché aquella historia del vestido viejo con parches nuevos. Ah, pues me gusta esta historia de mi hermano el mayor. Ah, me gusta esta del otro. Ah, y esta forma de pensar de mi otra hermana. Y Jesús,
cuando leí eso me dice, yo te doy algo nuevo, limpio. Y fue wow. Entonces la palabra de Dios llegó a ser relevante a mi vida. ¿Cuándo lo dijo Jesús? En este caso, en la historia de la mujer samaritana que estamos viendo, hasta el final. Primero la atrapó con dame de beber. ¿Por qué me pides de beber si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Qué no sabes que no nos llevamos? Ay, si tú supieras quién es el que te pide, él te daría agua viva. Y le empieza a poner un adjetivo, ¿verdad? Ahora al agua le pone agua viva y ahí, agua viva. Ella pensó en su contexto, si ni siquiera tienes cubeta y cuerda para sacar el agua viva, o sea, pero Jesús no estaba hablando de esa agua viva. Por eso le dice después, bueno, si tú le pedirías a él, él te daría agua que te quitaría la sed para siempre. Oye, tú pareces maestro. Y entonces Jesús lleva todo esto y hasta el final es cuando le dice, yo sé, le dice ella, yo sé que debe de venir el Cristo. Y es cuando, que es de lo que estamos hablando, del tiempo, cuando se lo dice Jesús, hasta el final le dice, yo soy el que habla contigo. Ya no había más argumentos, ya Jesús había tirado todas sus barreras y ya nada más era más que aceptarlo. Y ella creyó, y tan lo creyó que corrió abajo, se le olvidaron las cubetas y fue a la aldea a decirles, he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. Porque acuérdense que en el camino, y creo que la prueba más difícil, en mi opinión, fue cuando le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Verdad? ¿Y qué le dijo? Ella, no tengo marido. Y le dijo, te caché, no tienes marido, porque 5 has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. Ups. Entonces, ¿cuándo lo dijo Jesús? En el momento adecuado. Y creo que la mejor opción es eso, buscar la guía de Dios en cada situación. La mujer de la que hablábamos, que fue sanada de hemorragia, hasta que Jesús le declaró, hija, tu fe te ha sanado, fue hasta el final, porque al principio él pudo haberlo dicho, bueno, alguien fue sanado de aquí porque me ha tocado. Pero Jesús no empezó así. Jesús les dijo a sus discípulos, a su grupo más selecto, alguien me ha tocado. Por eso es que ellos no entendían, o sea, Jesús, hello, o sea, ¿cómo que alguien te ha tocado? Andas en medio de una multitud, es como si van aquí al centro de Pachuca y alguien los toca, o sea, Jesús, pues claro que alguien te ha tocado, o sea, estás entre la multitud, pero Jesús les seguía diciendo, alguien me ha tocado. Y hasta que la mujer con vergüenza o como sea fue a los pies de Jesús y dijo, yo creo que ni siquiera levantó los ojos para ver a Jesús y le dijo, yo fui porque ella se dio cuenta que había pasado en su cuerpo. Fue hasta entonces que le dijo, hija, levántate, ya está sana. O sea, ¿cuándo lo dijo Jesús? En el momento adecuado. Jesús prepara el escenario para poder declarar esto. En la transfiguración, por ejemplo, con Jesús, ahí estaban nada más 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Jesús fue preparando la escena como siempre. Jesús era muy intencional, preparó la escena, llevó a Jacobo, les dijo a los demás, espérenme tantito, y llevó a Pedro, llevó a Jacobo y llevó a Juan, dice en Mateo 17. ¿Y hasta cuándo les dio las indicaciones? Si vamos ahí para terminar en Mateo 17, ya estamos terminando. Mateo 17 es la transfiguración. Jesús lleva a estos discípulos ahí a una montaña. Dice en Mateo 17:1 que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte. Y ahí se transfigura, ellos lo ven, ellos quieren hacer unas enramadas para Elías y otra para Moisés y otra para él. Y él les dice, no, fue cuando se escucha la voz del cielo, ¿verdad? Que les dice, este es mi hijo amado, no es a ellos, sino es a Jesús. Y luego en el versículo 9 dice, cuando descendían del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Jesús, ¿cuándo es cuando les da estas indicaciones a estos discípulos? Primero hasta que están en el monte y ya que se transfiguró, entonces es cuando les da estas indicaciones.
porque Jesús todavía tenía parte de su ministerio por terminar. Parte de ello era morir, resucitar, como se verá en la semana que viene, la resurrección, y ascender al cielo. Pero les dice, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Jesús les dio estas indicaciones a ellos hasta que ya estaba él, ya se había transfigurado, ya se había mostrado a ellos, y hasta el final. Entonces, para mí ha sido algo interesante estar viendo esto. No sé si me expliqué al mostrarle esto a ustedes, pero para terminar, mientras Jesús regresa por nosotros o nosotros vamos a su presencia, necesitamos constantemente aprender en nuestra manera de hablar. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Es la palabra de Dios, como ya Jesús lo hizo. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo digo esta palabra de Dios, verdad? A veces tendrá que ser directa o firme o una pregunta con amor. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y cuándo lo digo? El tiempo, el momento exacto. Y estas son cosas tan sencillas, pero no se nos dan por naturaleza. Tenemos que estarlas trabajando, trabajando, trabajando. Recuerdo que una de las cosas en cuanto al cuándo, me decía Fabián, que fue el que me compartió el evangelio, a la gente a veces tenemos que ser como con los caballitos. Yo no sé de caballos, ¿verdad? Pero él me decía así. A los caballos tenemos a veces que darles un poquito de sal para que se queden con sed, con sed. Entonces, dale a la gente la palabra de Dios, pero que se quede picada, diríamos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en las telenovelas? Te ponen un capítulo y tú ya quieres saber, o en las series de Netflix que ahora son, y tú dices, quiero saber qué va a pasar, qué va a pasar. ¿Qué es lo que están haciendo? Dándote sal, dejándote picado precisamente. Me decía él eso, dales la palabra de Dios, pero dales sal para que se queden. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué hizo Jesús? O que se queden picados con la palabra de Dios para que entonces ellos quieran regresar y preguntarte, oye, ya me dijiste acerca de la, ¿cómo se llama? A veces no se acuerdan, la cristofanía. ¿La Cristo qué? Y se quedan con eso, ¿verdad? Y que regresen para que hagan otra pregunta. Y Dios, salva a este compañero mío que tú estás obrando en su vida. Sálvalo así como lo hiciste conmigo, y seguir compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué digo? ¿Cómo digo? ¿Y cuándo lo digo? Creo que son 3 pasos muy prácticos acerca de la lengua, de cómo puedo hablar yo. Ya no hablar solo, ya no hablo solo de dejar de decir malas palabras o palabras vulgares, pero cuando nos llenamos de vocabulario, cuando nos llenamos de cosas así, y más cuando se trata de la palabra de Dios, pues obviamente esta palabra va a abundar en nosotros. Y entonces voy a estar alejado de lo que veíamos, ¿verdad? El que guarda su boca y su lengua, su alma libra de angustia, para que ya no me digan, de lengua me como un taco, ¿verdad? O no tienes pelos en la lengua, etcétera. Sino más bien que digan, tú hablas diferente. ¿Por qué? Bueno, porque no soy yo. Hablo con autoridad, pero no estoy hablando yo. Está hablando Dios, y sencillamente utilizando mi hablar para decirles a ellos, Él te ama y Él quiere salvarte. ¿Les parece si oramos para terminar? Señor, de verdad que muchas gracias te damos porque te necesitamos, como desde el primer día que te conocimos. Sencillamente tú eres abundante y tienes muchas cosas más para darme y para dar a cada uno de mis hermanos. Tú sabes dónde está cada uno de ellos. Sabes las situaciones que están viviendo. Señor, qué mejor que llenarnos de tu palabra para que ésta abunde en nosotros. Y como dice la Escritura, que de nosotros corran aguas, ríos de agua viva. Señor, así fue con nosotros. Hubo alguien que tú pusiste en ese alguien para que nos compartiera. Te pido que tú utilices a cada uno de mis hermanos en sus contextos. Utilízame a mí, Señor, que también necesito igual seguir compartiendo tu palabra, y necesito seguirme llenando de ti para saber qué hablar, cómo hablarlo y cuándo hablarlo. Tú nos lo enseñaste, viniste a esta tierra y lo hiciste, mostrándonos que es posible hacerlo, Dios. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos por los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén.